Hello amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema que no mucha gente se anima a platicar y que no es un tema de conversación que normalmente salga a la luz, que es hablar sobre justamente las sombras. A nadie le gusta ventilar cuáles son sus sombras y mucho menos le gusta concientizarse sobre sus propias sombras. Entonces, en este podcast vamos a hablar un poco sobre qué son, con qué se comen, cómo hacerle para no negarnos a nosotros mismos y bueno, al final del día, conocer, aceptar e integrar nuestra sombra. Entonces, bueno, aquí tengo un poquito de definiciones, ya se la you know. Según la psicología analítica de Carl Jung, el arqueotipo de la sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad, esos rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Esta sombra se construye al interactuar con la sociedad y son aquellos sentimientos y capacidades que hemos negado en nosotros mismos como celos, agresividad, culpa, avaricia, soberbia, etc. Son lo que son lo que conforman esta parte muy real de nosotros y a eso agrégale heridas, traumas de nuestra infancia no sanados. Entonces, bueno, básicamente nuestras sombras son nuestras caquitas emocionales que no queremos reconocer en nosotros mismos. Es todo aquello actitud de la cual pues no nos sentimos muy orgullosos de tenerla y a veces, bueno, la mayoría de las veces la suprimimos. Y la verdad es que sí, o sea, yo siempre trato de hablar aquí desde mi experiencia y la verdad es que es todo aquello que lo mandamos así al inconsciente. Nos queremos hacer de la vista gorda, no la queremos ver y entonces es parte de nuestro inconsciente y lo negamos del consciente. Yo sí me acuerdo de sentir mucha pena o mucha culpa por ser de cierta parte o de cierta manera, ¿no? Entonces trataba de siempre como que negar esa parte de mí, ¿no? Es que no, yo no soy así, no, es que yo, o por ejemplo, yo me escudaba mucho, atrás del alcohol, ¿no? Es como que, ay, es que yo nada más soy así cuando estoy borracha, pero en realidad yo no soy así. Y esto es the biggest lie ever, porque en realidad lo que hace, por ejemplo, en este caso el alcohol, es, pues, sacar todo lo que, como nos desinhibe, sacamos todo lo que reprimimos, independientemente de si nada más sean nuestras sombras, también emociones, situaciones, rencores, etcétera, ¿no? Entonces, sí llegó un punto en el que yo me sentía muy incómoda al hablar de mis sombras y una de las como técnicas que más me ayudó como a reconciliarme con esta parte, porque sigue siendo una parte de nosotros mismos, es el shadow work. El shadow work es básicamente hacerte preguntas muy incómodas, preguntas muy vulnerables contigo mismo para saber el origen de muchas de tus actitudes. Entonces, el shadow work tiene que ser un ejercicio en el que tú estés dispuesto a ser muy honesto, muy honesta contigo mismo para poder encontrar las raíces de muchas actitudes que nosotros tenemos. Existe dos vertientes de la sombra individual y la sombra de la comunidad o de la sociedad, la sombra colectiva. Entonces aquí tenemos como que dos partes de nosotros en las cuales muchas cosas ni siquiera sabemos de dónde vienen, sin embargo vienen ya sea de un colectivo que ha vivido y se ha evolucionado y entonces traemos ciertas actitudes impregnadas o puede ser que a través de situaciones de tu infancia que no hayas sanado, pues entonces son parte de ti y las has como creado en ti, ¿no? Entonces, bueno, el shadow work nos ayuda muchísimo a que hagamos un trabajo de introspección y la verdad es que
es muy incómodo porque en realidad también nos habla sobre, o sea, no nada más es como que hablar y no nos pregunta sobre qué es lo que no te gusta de ti, ¿no? Sino también habla mucho sobre la proyección que hacemos ante las demás personas. O sea, aquí aplica el lo que te choca, te checa. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que negamos tanto nuestras sombras que en realidad las proyectamos en las personas de allá afuera. Entonces yo diría, no, es que esa persona y se juzga, ¿no? Esa persona es tal, tal y tal y tal y tal y me choca, me caga. Pero en realidad estas proyecciones, estas sombras que proyectamos a través de los demás nos dan como el indicio y de que algo tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces, está muy interesante ver cómo en realidad lo que nosotros creemos que no tenemos son cualidades que efectivamente queremos estar negando de nosotros mismos, y este es también un trabajo, o sea, esta es una teoría del espejo en la que justamente lo que ves allá afuera es porque lo tienes aquí adentro. Entonces es reconocer esta parte de nosotros mismos. Cuando la suprimimos tanto, nuestra sombra la suprimimos y decimos que no existe, que no tenemos eso, que no somos eso, la sombra, entre más la neguemos, más grande se hace, más poder le damos y va a encontrar situaciones en las cuales va a salir. Y entonces, o sea, nosotros normalmente navegamos por la vida conscientes, entre comillas, porque en realidad también tenemos mucho de este autopilot y eso es estar inconscientes, pero nuestras sombras vienen en momentos en los que nos volvemos completamente inconscientes. ¿A qué me refiero esto? No me refiero a cuando estamos dormidos, por ejemplo, que estamos inconscientes, sino llega un punto en el que, por ejemplo, nosotros cargamos con muchas sombras y las tenemos siempre con nosotros. Sin embargo, se desata una situación en la cual me hace trigger de una sombra, me hace trigger de algún sentimiento que yo tengo reprimido, y entonces esa sombra, hagan de cuenta que toma el espacio o sea, de nuestra conciencia, y entonces saca la ira, saca el resentimiento, saca todas estas emociones que las denominamos como negativas, y entonces nosotros nos volvemos inconscientes. O sea, que esta fuerza energética que se le llamamos sombra así como que toma nuestro lugar y entonces pum, saca todo, y después llega un punto en el que pum, nos volvemos a ser conscientes. Y ahí es cuando viene la culpa, ¿no? Así de que, ay, ¿por qué grité? ¿Por qué soy así? Y ahí viene la culpa y la negación y otra vez el suprimir todo lo que en realidad somos. Aquí, pues en realidad es el punto de todo esto es aprender a integrar mucho nuestras sombras, porque creo que yo sí sentí una gran diferencia a la hora de conscientemente aceptar que son parte de mí. O sea, las sombras no las eliminamos, nunca las erradicamos, solo aprendemos a vivir sobre o like above our shadows, ¿no? Entonces, siempre van a estar ahí, simplemente nosotros podemos escoger nuestros pensamientos y nuestras acciones, entonces siempre escogemos actuar y pensar arriba de lo que podría llegar a ser nuestras sombras. Entonces, creo que cuando yo integré muchísimo mis sombras, lo hablaba con una terapeuta, es que, por ejemplo, a mí me daba mucha pena el ser de cierta manera. Entonces, cuando me dijo, ¿sabes qué? Es que hay que integrarla, hay que reconocerla, saber que son parte de ti, o sea, muy humildemente, me puso a hacer un ejercicio que es, por ejemplo, anotar en diferentes post-its o en diferentes pedacitos de papel cualidades positivas tuyas. Entonces ya yo las anoté y ya tenía mis 5 o 10 papelitos. Y ahora escribir otros 10 papelitos en los que fueran cualidades o sombras mías, que tal vez no estaba tan orgullosa, pero que, pues, por ejemplo, soy muy enojona, muy perfeccionista, muy y las escribí. Entonces me sentaba en el espejo y entonces me presentaba.
me decía, hola, yo soy Alejandra Paloma Sosa Aguilar y soy, y empezaba a leer mis características positivas. Soy amorosa, soy caritativa, soy ta 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 ta. Mucho gusto, ¿no? Entonces me levantaba, salía como del cuadro, salía así de lo que es el espejo y volví a entrar y me sentaba y me decía a mí misma otra vez. Hola, soy Alejandra Paloma Aguilar, mucho gusto, yo soy perfeccionista, soy, y así todas. Y me decía, mucho gusto. Entonces, yo no sé qué hay detrás de esa dinámica en un nivel psicológico. Sin embargo, el poderme reconocer a mí misma y como que decir, ok, esto soy yo, ayudó bastante. Creo que no fue de inmediato y todo. Sin embargo, sí he sentido que, por ejemplo, esas sombras han perdido fuerza, porque como ahora las reconozco, las pongo sobre una luz diferente, en vez de ponerles así como que mucha vergüenza y pena, pues ahora las integro y digo, ok, pues esto soy yo, no tiene control sobre mí. Y las identifico mucho. Por ejemplo, antes yo era muchísimo más mecha corta, ¿no? O sea, el enojo para mí era constante y si algo, algo externo hacía el trigger de esa ira, entonces salía muy fácilmente y salía como que muy, o sea, con una connotación, o bueno, no, o sea, como con mucha energía, salía así, muy eufórica. Entonces, yo aprendo también a ponerles como sentimientos, por ejemplo, yo lo sentía mucho en el pecho. Entonces, cuando a una situación externa empieza a hacerle trigger ahí a ese sentimiento, yo lo empiezo a sentir. Entonces, yo me hago aún más consciente. Me hago más consciente de lo que estoy sintiendo, estoy consciente, hago respiraciones y eso hace que, de hecho, las emociones pierdan esa como energía, esa fuerza. Las emociones, si no mal recuerdo, duran 60 segundos en nuestro cuerpo. O sea, en realidad las emociones tienen como que energía por determinado tiempo. Si nosotros le seguimos dando vueltas con nuestros pensamientos y la reactivamos, ahí es cuando en realidad nosotros tenemos una emoción por muchísimo más tiempo. Sin embargo, si nosotros aprendemos a que surge esta emoción, este enojo, la observo, respiro, ¿saben? O sea, me hago muy consciente, entonces esta va perdiendo el esfuerzo, va perdiendo fuerza, va perdiendo todo y entonces puede pasar. Entonces, el reconocer nuestras sombras nos van a ayudar muchísimo a tener unas mejores relaciones interpersonales, intrapersonales, o sea, en realidad nos va a ayudar mucho a aceptarnos a nosotros mismos muchísimo mejor y también, por ejemplo, algo muy puntual. Creo que personas nuevas me pasó, ¿no? Que conocí a alguien nuevo y una de mis amistades le contó mucho de mí, ¿no? Entonces, cuando yo conozco a esta persona, ella tiene un constructo de lo que yo soy y de lo que yo ofrezco, ¿no? Entonces, cuando empezamos a platicar, pues sí, efectivamente muchas cosas son ciertas, muchas cosas, o sea, sí soy una persona que busca siempre el self-improvement, que me gustan los cuarzos, que soy muy amigable, etcétera, 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 ¿no? Pero al final de la noche, estaba platicando sobre que, yo me iba a ir a un antro a bailar, a perrear y saqué como que esta parte de mí que a veces en general en la sociedad también está muy castigada, ¿no? De que sí, yo voy a ir y voy a ver qué consigo y y se quedó así impactada, ¿no? Así que no pensé que tú fueras a ser así. ¿Saben? Y yo así como que,
sentí que estaba viendo como mi sombra, ¿no? Esta parte que tal vez no es como que muy zen y, uy, sí. Entonces le dije, las sombras también son parte de mí, la sombra también es natural en todos, o sea, negarla y negarme a mí misma la oportunidad de tal vez vivir a través de ella de una manera saludable, porque tampoco estoy haciéndole daño a nadie, estoy de que tengo responsabilidad afectiva y, ¿saben? O sea, al final del día también nada más era como que el parloteo, el cotorreo, bla, bla, bla. Pero le dije, la sombra también es parte de mí, las sombras también son parte de todos nosotros. Y en vez de sentirme yo juzgada y decir así como que, o sea, sí me sentí juzgada, obvio, porque fui juzgada, pero en vez de como, ay, arrepentirme o decir, ay, sí es cierto, no, yo no voy a hacer eso, fue así como que, oye, pues también yo decido cómo vivir mi vida y mientras yo no le haga daño a terceros ni a mí misma, porque pues en realidad no tiene nada de malo el irte a divertir o a ir a estos lugares, pues yo seguiré haciendo lo que o como lo estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que también al final del día, cuando yo empecé en este proceso de sanación, llegó un punto en el que yo no quería tener ninguna sombra. Yo quería erradicar cualquier sombra que yo tuviera y yo iba a ser siempre luz y luz y luz y amor y luz y amor. Y la verdad es que en una realidad en la que hay miles de situaciones, miles de personas, tenemos muchos triggers, o sea, no somos Buda ni Jesús ni este constructo en el que cuando ya eres espiritual ya no puedes gritar, ya no te puedes enojar, ya no puedes nada, o sea, sí llegué a un punto en el que el tan llamado ego espiritual, ya no quería, tomar y yo ya no quería, que está bien, o sea, al final del día nada es malo, lo que es malo es nuestra relación con ese químico, con ese ambiente, ¿saben? Entonces, todo es lo que nosotros tengamos con esa relación, con ese cierto objeto o situación, es lo que va a detonar si eso nos hace bien o mal. Entonces, no sé a dónde iba, pero, ajá, ya, el ego espiritual es así como que yo no voy a ver nada de contenido que no me nutra, yo no voy a escuchar canciones que no sean de alta vibración y cositas así. ¿Por qué? Porque ahí seguía y de hecho ahí fue como que el pic de la más, de suprimir más mis sombras, porque no las quería ver, no las quería aceptar, no las integraba, las estaba haciendo a un lado, porque es como que, no, pues las sombras son malas, entonces no, son parte de nosotros. Cuando te haces estas preguntas incómodas, cuando en realidad le empiezas a poner, o sea, todo lo inconsciente o toda la sombra deja de ser tan potente cuando agarras la luz de tu conciencia, la pones para ver esa sombra y entonces pues ya deja de ser sombra porque ya la vuelves consciente, ya la iluminas y entonces es muchísimo más fácil el tú saber, conocerte y decir también, o sea, tus límites. Es muy importante saber tus límites, saber qué es lo que tal vez te hace el trigger, qué no. Entonces es muy, muy interesante el proceso de la integración de las sombras. Yo sí los invitaría a que hicieran shadow work, terapia o muchos procesos de internalización poniéndole el enfoque a qué hay aquí, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué esta persona cuando dice ciertas cosas me molesta? O estas actitudes, me molestan demasiado y no las soporto y es que, y empiezas a juzgar y a juzgar y a juzgar, pues es como que una oportunidad para nosotros voltearnos a ver. Así, el típico que dicen, cuando señalas, ve los otros dedos, ¿a quién están apuntando? Pues sí, básicamente, o sea, ya después nada más veo TikToks donde la gente dice, sí, pues entonces voy a señalar así, de que, así, para que nada me apunte a mí, tú, ¿sabes? Entonces, um,
Creo que es un proceso muy necesario para poder también nosotros identificar nuestros puntos débiles y pues, vamos a leer tantito los beneficios porque así apunté algunos. Por ejemplo, aprender a comunicarnos con nosotros mismos de una manera más adecuada y sincera. Creo que al final del día, cuando dejé de juzgarme tanto por tener sombras, también me ayudó mucho a tener este diálogo interno un poquito más, adecuado, más kind, más bonito conmigo misma, porque en realidad también, cuando cometes algún error o cuando se sale pues porque somos humanos, o sea, las sombras, digo, o sea, algunas se van a poder domar un poquito más fácil que otras, pero entonces cuando salgan, pues entonces no castigarte porque ay, salió mi sombra, sino ok, está bien, soy humana, cometo errores, vamos a trabajarlo, pedir perdón si es necesario, si se involucró algún tercero, siempre como estar más conscientes sobre qué estamos sintiendo. Eso puede ser un beneficio. Si una situación salta y nosotros ya tenemos identificadas muy bien nuestras sombras, entonces podemos tener un mejor control de nuestras emociones. Otro beneficio, mejorar nuestras relaciones interpersonales, aprender a identificar proyecciones, eso es muy importante. Si yo lo proyecto en ti es porque algo hay ruidito en mí, aprender, ver y soltar. Y desprendernos de culpas derivadas de determinados comportamientos y acciones negativas. Muy importante. La culpa, ya lo he platicado en otro podcast, pero la culpa no nos sirve de nada. Bueno, más bien. Así. La culpa nos ayuda a no cometer los mismos errores. Pero hasta ahí. La culpa nada más nos ayuda a no cometer los mismos errores, pero no es una oportunidad para nosotros estarnos pegando y pegando y pegando y pegando de por qué lo hice, por qué. Entonces, el identificar mejor nuestras sombras nos va a ayudar a tener una mejor relación con todos, con nosotros mismos, con los de afuera. Si algo pasa, no tener culpa, muy importante. Y pues bueno, aquí habla, por ejemplo, saqué un fragmento de Borja. Es que we love Borja. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que nuestra manera consciente, nuestra conciencia la llama como esencia. Y nos dice que cada uno de nosotros hemos ido perdiendo el contacto con nuestra esencia, también conocida como el yo verdadero. Es el lugar en el que reside la felicidad, la paz interior y el amor. En la esencia también se encuentra nuestra vocación, nuestro talento y, en definitiva, el inmenso potencial que todos podemos desplegar al servicio de una vida útil, creativa y con sentido. Entonces, ¿a qué va esto o cómo se une con este tema? Es que en realidad, por ejemplo, nosotros nos dividimos en luz y en sombra. Entonces, a veces cuando en realidad quitamos mucho, negamos mucho nuestra sombra, en realidad lo que estamos haciendo es también alejarnos mucho de nuestra esencia o de nuestra luz. Algo que me acuerdo muchísimo que una vez un chamán me comentó es que, por ejemplo, las personas que tenemos mucha luz y que irradiamos mucha luz, tenemos esa misma cantidad o ese mismo espectro en sombra. Entonces, es muy interesante entender que las personas que irradiamos mucha luz también tenemos esa misma cantidad en sombra. Entonces, es identificar que está bien en realidad que tener esa sombra es natural, es parte de, pero entonces es aprender a dividir como que estos pensamientos, ¿no? De hecho, hay un gráfico donde nos dice cómo se va dividiendo todo y va pasando sobre nuestra alma y nuestras decisiones, y entonces ahí ya se vuelve a dividir, ¿no? O sea, de los pensamientos positivos y negativos nosotros podemos decidir si nos vamos hacia la luz o hacia la sombra. O sea, siempre es una opción. Entonces es como que
siempre acercarnos más a nuestra esencia, a nuestro yo, a nuestro yo superior, a la luz, etcétera, siempre es una decisión. Entonces, cuidar esa parte de nosotros. Y aquí está, somos capaces de elegir nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos, cosechando resultados emocionales satisfactorios de forma voluntaria. El reto consiste en ser conscientes y estar en paz con todo aquello que forma parte de nuestra personalidad, sea bueno, sea malo, sea luz, sea oscuridad. Tenemos esta responsabilidad de integrarla y pues siempre estar arriba de nuestras sombras. Este podcast pues va a ser muy cortito, no pasa nada. Y pues espero que les haya gustado, que les haya dejado un aprendizaje, aunque haya sido muy efímero este podcast, pero las invito a que me sigan a mis redes sociales. Me pueden encontrar como Paloma Sosa con W en el Sosa. Así me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todos lados. Los TQM y nos vemos en la próxima. ¡Chao!